Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Bueno, lo primero de todo, un anuncio, porque el Reverso por primera vez en su historia va a hacer un acto en público, un evento. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a estar frente a vosotros. Eso es. El próximo día 24. 24 de abril, apuntad bien, jueves 24 de abril en Madrid, concretamente en la Sala Cero del Palacio de la Prensa, en el centro de Madrid, el corazón de Madrid, en Callao. Ahí vamos a estar con el privilegio de estar acompañados por el gran Sergio Rodríguez, el Chacho, uno de los grandes magos de la historia del baloncesto español. Vamos a charlar con él, a entrevistarle. Sí. Y desde ya podéis conseguir las entradas, el acceso, porque sí os anticipamos que el acceso es limitado por las dimensiones de la sala. Podéis conseguir ese acceso a través de Gigantes, por supuesto, en la tienda para ese primer evento del Reverso en directo, acompañados por Sergio Rodríguez. Toda la información para este evento la vais a tener, os dejaremos el enlace en la descripción del programa y la vais a tener estos días de sobra, tanto en nuestras redes como en las redes de Gigantes. Exacto. Y en su portal. Así que si te parece, Andrés, ahora sí, comenzamos. Doncic took the final shot before that. Here's Reeves. Reeves straight to the cup. Lays it in to take the lead. Bulls are out of timeouts. 2 seconds left. Giddey for the win. Go! Oh my God! I cannot believe this. Elizabeth, I'm coming, baby. Oh, Lord. Improbable! Unbelievable! Impossible! Magic Giddey! Good day, mate! Somewhere in Australia, Sydney, or Melbourne, Paul Hogan is somewhere there, Crocodile Dundee. Oh, Lord! Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Bueno, pues escuchábamos algo que tenemos muy presente algunos en la memoria. Muy reciente. Una de las acciones del año, tal vez de la década. Un momento alucinante. Y yo me preguntaba al término de aquel partido, ¿por qué, Andrés, por qué seguimos empeñándonos en descifrar este deporte? El baloncesto es lo mágico que tiene. Bueno, ganas por 5, quedando 11 segundos, te remontan, te pones 2 veces por delante, quedando 6 y 3 segundos y acabas perdiendo el partido. Hace tiempo que lo he dejado por imposible. Además luego veías una pregunta muy clásica, que viene al caso. Oye, ¿este partido lo han ganado los Bulls o lo han perdido los Lakers? Pues la respuesta es siempre la misma. Ambas. Siempre, claro. Siempre las dos cosas. El autor del milagro, Josh Giddey, al que lógicamente esa noche en sala de prensa le iban a hacer no un interrogatorio, sino incluso un tercer grado por todos los detalles de aquel momentazo. Él decía que había leído el pase de LeBron. Bueno, Andrés, que había leído, que lo habíamos leído todos. Un regalo. Porque madre mía. Sí. Estaba, yo creo que descentrado por la acción anterior, Gonzalo, por no llegar a puntear en la esquina. Sí, pero cuando tú eres el encargado del saque de fondo, sí. Eres LeBron, en fin. Que los jugadores estaban viendo que el público abandonaba las gradas, que nadie creía más que ellos en ese momento. Hasta Mayberry hacía mención al follow through, que es un aspecto técnico en el que Giddey había estado trabajando, es cierto, la resonancia, la prolongación del brazo en la parábola del aire, que habréis visto en esas fotos a Giddey con el brazo levantado, y que estaban viviendo un subidón que remataron allí, esa noche, lo cual es cierto. Pero había un punto más, un punto muy simbólico con el autor de la canasta, en el momento más grande de la temporada de los Bulls, que el autor fuera el recién llegado, que va a ser nuestro protagonista. Bueno, Chicago ha sido un equipo, Gonzalo, yo diría que sorprendentemente bueno en el mes de marzo, que acabamos de dejar atrás. Digo sorprendentemente porque a esas alturas de temporada, con poco margen en la clasificación, lo normal es que no haya grandes saltos hacia arriba. Si acaso sí los hay hacia abajo, pero lo de los Bulls ha sido, yo creo que muy importante, muy impactante incluso, porque estamos hablando de un tramo de 9 victorias en 11 partidos, con triunfos ante Indiana, en Denver 2 veces, ante los Lakers. No es precisamente poco, Gonzalo. Giddey ha estado bastante brillante en ese tramo. De hecho, tras el All-Star, el australiano va promediando 21 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias por partido.
Fíjate, no sé si es casualidad porque nos pasa algunas veces, pero yo hace un par de semanas le dediqué esa sección que tengo en Generación NBA, ya sabes, el laboratorio Sí. Movistar, porque me parecía que no estaba teniendo el foco que merecía para lo bien que estaba jugando. Bueno, en ese encuentro ante los Lakers, con el que hemos arrancado... Ahí estamos nosotros. Sí, estamos con Pritchard y con Giddey, estamos bendecidos. Para entrar. Pero ese encuentro ante los Lakers que cierra con esa canasta increíble ganadora, él se va a 25 puntos, 14 rebotes, 11 asistencias, Sí, Gonzalo. sí. Es el cierre a un partido descomunal. Pero es que estaba siendo casi lo normal con él. Contaba Kobe White, después de ese duelo, por supuesto, y me gustó, que ellos juegan para demostrar a la gente que se está equivocando con ellos. Me gustó mucho porque revela que se sienten por completo underdogs. Se les da por sentados y eso les está yendo bien. Al final, cuando Zach LaVine es traspasado, se cierra una etapa en la franquicia, Gonzalo, y creo que ellos están siendo capaces de generar buenas expectativas para lo que pueda llegar. Estos equipos, que al final, si nos paramos a pensar, tienen bastantes jugadores con mucho por demostrar, Claro. a la vez con muchas ganas de hacerlo, yo creo que son muy peligrosos por la suma de esos dos ingredientes, porque si hay algo capaz de elevar tus prestaciones es precisamente esa obsesión de lograrlo. Eso es lo que te lleva a alcanzar niveles con los que seguramente muy pocos contaban. Y eso les está pasando a los Bulls, Gonzalo, y le está pasando también por extensión a Josh Giddey, porque ese tiro final ante los Lakers, más allá de la poca probabilidad que hay de anotarlo, es propio de un jugador en la cresta de la ola en cuanto a confianza. Pues de las 4 o 5 mejores cosas que hemos podido ver en un insufrible siempre mes de marzo han sido precisamente los Bulls. Sin duda. Por cierto, que un detalle que daba Donovan aquella noche, siempre necesitas no un cortarrollos, pero sí un tipo que ponga los pies en el suelo. Sí, él decía, vamos a ver, ha entrado, pero ¿cuál sería el estado de cosas de no haberse dado el milagro? Él dice, ahora pensad cuál sería el feeling aquí, en sala de prensa. Esto tenía mucho sentido, porque él recordaba, Andrés recordaba un tramo muy concreto de hace 2-3 temporadas con DeMar DeRozan, cuando era dueño y señor del clutch, cuando decidía un solo jugador esa fina línea que separa la victoria de la derrota. Es que es algo que le repite. Mantener siempre la perspectiva en el trabajo constante, diario, que lo importante, les dice, es siempre todo lo anterior, es decir, tener cada partido la oportunidad de ganar. Y sobre todo intentar mantenerse al margen del resultado, Gonzalo, porque que hubiera entrado o no, Esa no es la altera idea. lo anterior. Esa es la idea. Pero tú echas un vistazo a la temporada de los Bulls y más o menos ha sido coherente con lo que podía pensarse de ellos de inicio. Es un equipo que siempre parece tener cosas, pero al mismo tiempo era un equipo plagado de carencias, Sí. o sea, de tamaño, Muchas dudas. de defensa, incluso de rebote. ¿Cómo puedes compensar algo así? Pues de forma diametralmente opuesta a como agarraban los técnicos a los equipos con menor posibilidad en los años 90. Hoy en día se les hace jugar rápido. Exacto. Vamos, desde el All-Star ellos han dominado el ritmo de juego en la NBA. Han estado más o menos ahí con los Jazz, pero bueno, los Jazz están a otra cosa. Y la consigna que les venía a dar Donovan durante todo el año es: a cada fallo rival quiero una transición rápida. Otra frase que les decía: si no corremos, perdemos mucha fuerza. No la tenemos. Bueno, vamos a ver, Giddey y los Bulls, yo creo que ese último mes, a partir del 6 de marzo sobre todo, Sí. habían hecho coincidir ese guión, ese deseo del entrenador con los resultados finalmente. Dice el propio australiano, situamos mucha presión en los equipos rivales cuando tienen que bajar a defender, y hay notas que en rotaciones con veteranos puedes hacer daño, porque hay un momento, dicen, que ya no llegan. Esa es nuestra identidad. Dice, y así somos un equipo muy difícil de batir. Tiene razón, pero llegamos a tener con los Bulls esa sensación de que habían tardado en exhibir su identidad. Mira, hablábamos antes de esa racha de triunfos de 9 en 11 partidos, que es lo que pasa, pero dentro de ese tramo hay algo que es bastante significativo, Gonzalo. Ellos ganan 2 veces 4 partidos seguidos. 2 veces, ¿eh? Eso no lo habían logrado, ya no 2, sino ni siquiera una sola vez en todo el año. En la segunda de esas rachas, los 3 primeros triunfos son de gira por el oeste, Gonzalo, que también es muy poco común y es muy significativo. Lo han logrado con un equipo muy lavado de cara, diría yo, con respecto a cursos anteriores, porque salió LaVine, sí, pero ya antes había salido DeRozan, había salido Caruso, obviamente, jugadores con los que se pretendía armar un proyecto, ya no estaban. Y dentro de esas novedades, seguramente Josh Giddey sea el jugador más importante, pero no es el único. No. Porque ha irrumpido también el último mes Matas Buzelis, que empieza a cobrar bastante protagonismo en febrero y en marzo ha tenido algunos partidos realmente muy potentes. Él se va, por ejemplo, a 31 puntos en el triunfo de paliza de los Bulls en el Crypto ante los Lakers, días antes de aquel duelo resuelto sobre la bocina. Y esto que hemos visto en marzo viene a ser un poco la recuperación de unos Bulls que estaban, digámoslo claro, dormidos, un poco atrapados incluso en la zona media, Gonzalo, faltos de esperanza, que notaron también la salida de LaVine, porque recuerdo los primeros partidos tras su marcha y notábamos claramente que el equipo estaba muy acostumbrado a jugar con LaVine.
Pero después ha abierto el sol, ha dejado de llover, Gonzalo. Han sabido entender la nueva situación y abrir al menos un poquito la esperanza. Una esperanza yo creo que creíble para el curso que viene. Veremos si sostenible, pero sí, al menos creo que creíble. Y lo están haciendo a partir de dos pilares que ahora sí que parecen haber encontrado el encaje perfecto entre ambos, que son Josh Giddey y Coby White. Pues Gonzalo. en ese tramo de 11 partidos ellos se van a más de 122 puntos, estadística simple, pero era el equipo más anotador de la NBA, casi 30 asistencias por partido, es decir, top 4, un ataque de ensueño. Creo que era Sean Powell en el portal de NBA, donde todavía es posible encontrar algunos contenidos dignos, un gráfico. Y el gráfico, más que por los Bulls, era por dos jugadores, por Coby White y por Josh Giddey en marzo, claro, en relación al resto de la temporada. Entonces, el contraste era abrumador. Además, tremendo. Me pareció justo, porque cuando Giddey parecía estar brillando, o teniendo un primer plano, el mejor jugador del equipo estaba siendo Coby White. Sí, absolutamente. White ha estado a un nivel antológico. Vamos. 28 puntos por partido, casi 50% de acierto en tiros. Tuvo un tramo de 3 encuentros yéndose a 35 o más puntos. Se casca 44 en Orlando, que ante Orlando siempre es un dolor de muelas jugar. Gonzalo ha sido uno de los mejores jugadores de la liga en este mes de marzo, porque no eran números aislados, además, eran números que facilitaban un impacto determinante para ganar. Ha encontrado a su socio, además, decía antes, en Josh Giddey, porque Giddey, con el balón en las manos, toma decisiones en su poder, vaciado de todas esas dudas y presiones que sufría antes, que iremos contando después, ha demostrado el talento que posee. Es un generador de primer nivel, Gonzalo. Uno de estos modernos, de molde alto, pasa los 2 metros, muy elegante. Déjame añadir también, mucho más convencido de poder hacer daño cuando se va hacia adentro. Porque esa ha sido una de las claves también de su explosión, el volumen y acierto en los drives, en las penetraciones, ha subido muchísimo. Al final, fíjate que es un equipo que se ha movido realmente bien en finales ajustados durante ese tramo, Gonzalo, fuera cual fuera el rival. Y eso es algo, yo creo que muy a vigilar incluso para el futuro con ese núcleo. Él mismo dice, hemos demostrado al menos este mes, estas semanas, que podemos ganar a cualquiera. Nuestra forma de jugar causa un enorme desgaste al rival. Y además lo han estado haciendo bonito. Era la impresión de que el plan o la idea, por la llegada de Josh Giddey, había estallado entonces, que por fin era el protagonista esperado, alguien de quien esperar esa elevación general del equipo. Pues vamos a tocar un poquito a este jugador en particular, demasiado joven, yo diría, para el programa, demasiado brillante para haber sido movido tan pronto y demasiado pronto para preguntarnos algunas cosas por él. Preguntas que se ha estado haciendo también el staff, incluso el grupo habitual de beat writers, que no son pocos, en la cobertura de los Bulls. Y tú veías, sobre todo al principio, aquellas primeras sensaciones como muy esperables. Porque si tu idea, Andrés, pasa por dar la manija del ataque a un nuevo base, digamos, de primer orden, el rendimiento del equipo sabes que va a depender en grado altísimo de él. Yo recuerdo la primera victoria del año, que ellos ganan en Milwaukee. Era la segunda noche, ellos se van a 21 triples, que era una cantidad mayor que cualquier otro partido de la pasada temporada. Claro, tú ves a Giddey, se hincha al pase abierto, al corte, era como una primera señal de confianza. Defender. Nice drop off. Giddey to Vucevic. He drew the defense and dropped it off. Que además ratificaba Andrés Coby White con un punto añadido, porque él dice, Josh tiene un enorme parecido al estilo de Lonzo, que van un paso o dos por delante, que eso nos facilita mucho las cosas, que ellos no sufren ningún tipo de extrañamiento, porque a veces una incorporación sí que puede resultar algo extraña al resto. Luego íbamos a ver los riesgos que derivan también de un termómetro principal, que cuando funciona, perfecto, pero cuando no, se hace notar demasiado. Era muy importante, ya digo, más allá de un buen o un mal arranque, dar algún sentido a su incorporación, porque Andrés, yo creo que fue uno de los temas del verano, que hubo bastante confusión o desaprobación por aquel traspaso. Yo creo que el traspaso fue sorprendente por varios motivos, Gonzalo, pero uno de ellos fue precisamente que se produjera un traspaso en los Bulls, con jugadores que parecían haberse olvidado de que esto podía suceder, ¿no? Llevan casi 3 años sin hacer algo así. Y sobre todo, ¿quién sale? Yo recuerdo que lo primero que percibí a nivel público por parte de los analistas, de los beat writers de los Bulls, era la sorpresa porque Chicago no hubiera sacado alguna ronda. Alguna ronda, porque el traspaso era con los Thunder, Gonzalo. Los Thunder, que tienen 483.000 rondas, no sacaron ninguna. Sobre todo porque en el deadline anterior, también en febrero, hubo equipos que llegaron a ofrecer 2 primeras rondas por Caruso. 2, y están caras.
no sacar ninguna en ese trato sorprendió. Y lo de Giddey como retorno, pues reconozcámoslo, no generaba demasiada expectativa, al menos inicialmente. Giddey venía de donde venía de haber pedido su sitio en cuanto a importancia real en el proyecto de Oklahoma. Daba la sensación de que él iba a una velocidad que el proyecto ya había rebasado ampliamente. Estaba como a remolque de los demás y en playoff además desaparece, se queda en un rol muy menor, 18 minutos por partido, casi apartado, porque los rivales lograban sacar partido de su presencia en pista. Lo veremos después, pero eso sucede ante Dallas en segunda ronda. Y a eso había que añadir, por supuesto, el tema de la investigación por aquella relación con una menor, que afectaba obviamente a su imagen y sembraba dudas sobre si esa caída en lo deportivo y en lo no deportivo podía ser recuperable, al menos al nivel imaginado inicialmente cuando él llega a la NBA. La gerencia de los Bulls, hay que decir, Gonzalo, consideraba que era un buen trato, básicamente porque ellos creían bastante en Giddey, en su potencial, en su encaje, creían de verdad en sus cualidades, en cómo podía complementar al núcleo joven que tenían y tienen los Bulls, y pensaban que podía ser, Chicago digo, pues un muy buen lugar donde encontrarle un contexto adecuado para que brillase, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, Gonzalo, hay jugadores que sin cambiar cualidades, siendo los mismos, dan resultados muy diferentes en unos contextos o en otros. Por eso no es conveniente enterrar jugadores tan pronto, sobre todo cuando tienen ese nivel de talento, y Giddey lo tiene. Yo puedo entenderlo, porque la idea tenía sentido para ambas partes, pero desde luego que no en la misma dirección. And it's not, and again, like I keep saying, it's not his fault. It was heaped upon his shoulders. I'd rather have a first-round pick than Josh Giddey, like coming into this draft. That is not a individual who has that opinion among Bulls Nation. I hear that opinion all the time. Yeah. What would you rather have? A first-round pick or Josh Giddey? Oklahoma al final se acaba deshaciendo de su eslabón más débil, de la pieza que más se había debilitado en una temporada, también fue la anterior aplastante. En el caso de los Bulls, pues bueno, primero la presión justificada muchas veces sobre Karnisovas por mover algo el avispero, por agitar el roster vía mercado, pero mientras los Thunder les birlaban un seguro defensivo como era Caruso para reforzar aún mucho más su guión, pues en los Bulls veíamos una apuesta. Se daba la oportunidad de un nuevo comienzo a ese nuevo motor, que era Giddey, dándole las llaves, pero todas las de ataque, las llaves de un creador de juego, y tal vez poder verlo desarrollar en los Bulls una plenitud que no conociéramos, porque el proyecto con Lonzo pues se había quedado abortado en su momento. Muy pronto, además. Recuerdo en la previa que hicimos pues aquella frase de un analista, Mike Shearer, diciendo: lo siento por los Bulls porque se viene otro año helador competitivamente, pero tal vez muy divertido, porque en aquella idea inicial Giddey tal vez pudiera desatar algún potencial oculto. Es que lo has destacado y me parece muy importante. Le han dado las llaves, Gonzalo, y él como creador tiene unas condiciones fabulosas. Es un jugador de una visión, de una creatividad, de un sentido colectivo que puede llevar tranquilamente un ataque de élite. Es su gran fortaleza. Él inicialmente llega con ese deseo de hacerse una pieza valiosa construyendo para los demás, que es básicamente su mejor virtud. Y cuando alguien en el fondo está en un mal momento, lo mejor para recuperarse es tirar de tu mejor virtud, agarrarse a ella. Inicialmente Giddey es lo que hace. Y creo que fue un gran acierto, Gonzalo. Recuerdo escucharle decir al principio de todo, nada más llegar, que iba a intentar generarles buenos tiros a los anotadores, crear un buen ritmo de ataque, hacerse ese compañero básicamente que los otros siempre quieren al lado. Si te das cuenta, era el mismo plan que habían acordado en 2021 Eversley y Karnisovas con Lonzo, con la llegada de Lonzo. Claro. O sea, un base de altísimo poder creador, menos anotador que distribuidor, en un ataque acelerado, de un ritmo altísimo. Que lo ocurrido en aquel primer tercio de temporada seguía pesando mucho en la memoria, pero cómo no va a pesar aquel 27-11 liderando la conferencia siendo el cuarto mejor ataque de la liga. Impresionante. Hasta que Lonzo se rompe a mitad de aquel maldito mes de enero del año 22. Iba a decir adiós a 2 temporadas y media, cuando perfectamente podría haber sido un adiós definitivo. Totalmente. Decía un insider, aquí sabemos que llevan desde entonces intentando replicar aquel modelo, cosa que no desmiente Eversley, el presidente de operaciones, al decir: Giddey cumple exactamente con el estilo de juego que nosotros queríamos y queremos desplegar. Todas las conversaciones iniciales entre el técnico Billy Donovan y Josh Giddey, en todas ellas, digo, está presente ese guión, ese modelo que acepta el australiano felizmente, claro, porque él también tenía algo pendiente, él también tenía algo que demostrar. Era muy positivo para él un nuevo comienzo en un plano seguramente inferior. Y es que no era poco lo que buscaba, porque estaba buscando su hogar, Gonzalo, un hogar deportivo que le permitiese ser el jugador que realmente es. Y lo hacía también en una situación de necesidad, porque recordemos que Giddey fue número 6 del draft en 2021, es decir, fue una elección muy alta. Sí.
y no recibió extensión de contrato. Esto no es nada habitual en este tipo de elecciones tan altas. Y esto sugería un poco la encrucijada que tenía por delante y la encrucijada de los Bulls al mismo tiempo, porque los Bulls también estaban como atascados, llevan bastante tiempo atascados en la mediocridad, si se me permite decirlo así, por cúmulo variado de circunstancias. En los últimos 9 años solo han jugado 2 veces playoff, sin ganar ni una sola ronda. Y 5 de los últimos 9 años han ganado entre 30 y 42 partidos, o lo que es lo mismo, han estado atrapados en la zona media de la liga, que para mí, y siempre lo digo, es la peor con diferencia, porque es la que más difícil salida tiene. Y la voluntad desde el principio fue anclarse ofensivamente a 2 principios, Gonzalo. Uno, jugar muy rápido. Los Bulls han tenido todo el año uno de los ritmos más elevados de la liga, llegando al culmen en esa etapa posterior al All-Star. Pero han sido top 5 todo el año. Venían de ser el tercer equipo más lento de la liga. Y 2, el punto número 2, tirar mucho de 3. Esto guarda lógica con el momento de la NBA actualmente, pero también crea un cambio notable con lo que venían siendo los Bulls, Gonzalo, porque los 2 años anteriores Chicago había sido uno de los 3 equipos con menor volumen de triples. Es decir, ellos optaron por cambiar radicalmente las 2 bases principales de su ataque, de su plan, que estaba atado, por supuesto, antes a contar con un jugador como DeRozan, ¿no?, que condicionaba bastante a qué se jugaba. Y lo hacen pensando en que Giddey pudiera ser ese potenciador ajeno que corriendo, generando tiros abiertos, despertase a los Bulls. Empezase a hacerlo, al menos, generando un clima pues de mayor diversión, de mayor confianza y, por supuesto, crecimiento colectivo. Algo así como replicar aquel estilo con Lonzo, ¿no? Pero sí, una de las mejores noticias del año ha sido precisamente su regreso. Sí, perfectamente el programa podría haber sido por él. Pero bueno, sí va a perder parte del mes de noviembre. Es baja desde el arranque de marzo. Pero que Andrés, insisto, que es que habíamos llegado a perderlo. Un milagro deportivo. De hecho, recibió una extensión a principios de febrero, modesta, por 2 años y 20 millones, que hace no demasiado esto era impensable. Hay otra, decíaslo al principio, hay otra victoria inicial en Memphis, que ellos se van a 25 triples, hace Giddey 12, 13, 8, con un más 11 en su rotación, y Lonzo hace un más 16. Y Donovan estaba encantado, porque estaba viendo con sus propios ojos lo que había imaginado, tal vez lo que podrían ser. Llega a hacer mención a aquello de que no me importa si tengo que jugar con 2 creadores o 3 bases. When I haven't been seeing these guys really play together, in particular Josh, and then hopefully Lonzo's coming back and will be able to at least contribute at some point, you know, and we'll monitor and see how he goes. But I'm not opposed to playing quote-unquote 3-point guards or 3 guards together at all. I think it'd be very effective. Al final dice la prensa lo mismo que repetía tanto en el vestuario a sus jugadores. Queremos correr. Si no lo hacemos, ganar va a ser mucho más difícil. Es tan simple como eso. Correr significa sacar lo mejor de nosotros como equipo. Y además es posible divertirse. Este es un discurso calcado al de Carlisle en los Pacers. Sí. Entonces, con Giddey y los Bulls se habían hecho como los Pacers con Haliburton, con otro acelerador. Al llegar a la NBA no era exactamente eso. De hecho, sigue sin serlo propiamente, como no lo había sido en toda su brillante formación en Australia, al abrigo de sus padres, 2 exjugadores de baloncesto, pero estos de verdad. Sí. Pero era un creador a su ritmo, siempre lo ha sido, con su propia cadencia, como había demostrado en el torneo nacional junior, donde firma un 28-6, o en el torneo de Hospitalet, donde acaba ganando el MVP, o en toda su temporada en Adelaide en la Liga Australiana, donde gana el galardón a novato del año. Quiero decir, Andrés, que hay muy poca diferencia entre aquel jovencito brillante al que tú leías algunas notas del scouting y veías que el adjetivo fast no era por su ritmo, sino por su crecimiento. Ritmo con balón. Entonces digo que hay muy poca diferencia. Aquel jovencito brillante con el que íbamos a ver en Oklahoma, un proyecto al que llega en un momento de absoluta reconstrucción. With the 6th pick in the 2021 NBA Draft, the Oklahoma City Thunder select Josh Giddey from Melbourne, Australia, and the NBA Global La historia de Giddey en Oklahoma fue, por supuesto, de más a menos. Él tuvo impacto positivo sobre todo los 2 primeros años y luego llega la regresión muy de golpe. Pero Giddey sí tuvo responsabilidad en la evolución de los Thunder, ¿no? Él firma, por ejemplo, 4 triples dobles como novato. Fue parte importante en ese segundo año de un equipo que ya se va a 41 victorias en el oeste. Muy importante. Y el play-in, de hecho, en aquel 2023, yo creo que incluso generó uno de sus mejores momentos como jugador de Oklahoma, porque en aquel primer partido ante los Pelicans,
Giddey se hace 31 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias. Después es cierto que caen ante los Wolves, él está mal, pero existía la confianza en que pudiera llegar a ser una pieza importante en Oklahoma. Lo había demostrado, había potencial. Yo recuerdo, por ejemplo, a Jalen Williams entonces, antes de que Jalen Williams se convirtiese en un monstruo que acabase devorando al propio Giddey, decir que era una pasada tenerle como compañero por la cantidad de ventajas que daba tenerle al lado, por lo listo que era, lo rápido que veía el juego. Luego, paradójicamente, ya digo, la evolución de Williams ha acabado con Giddey. Pero la calidad de su pase, Gonzalo, siempre estuvo en boca de todos. ¿Cómo no iba a estarlo? Siempre ha sido un jugador con un talento muy, muy especial para construir. Isaiah Joe cuts back door. He couldn't get it to him. Giddey's got 5 to shoot. Giddey, three-pointer. That's good. Josh Giddey, another big bucket. He's got 24. Giddey's got 18 points, 8 assists, and 4 rebounds. That's a quiet, terrific game. Drives inside, left-handed, banks it home, and the foul. Pero es lo que decías, Andrés. Si lo tenemos todos muy fresco en la memoria, había algo muy fino, muy elegante, de baloncesto limpio, creativo, incluso bello. Todo su baloncesto de pasarela, con un punto de Armani. Es un jugador de galería, de lienzo en el parado, de estos de no sudar, digamos ya despeinarse. Claro, que teniendo talla de alero, ni se nos pasaba por la cabeza que lo fuera, era un base. Toda su creación tenía además algo de voz baja, de pasar desapercibida, con alardes puntuales. Pero había uno en particular, de estos que provocan mojaduras en los analistas de microscopio, y no miro a nadie, que de toda su creación ofensiva, puede que el aspecto más brillante y más esquivo de ver era su arte en los saques de fondo o de banda, es decir, ese universo relativo a lo que allí llaman inbound passing, que tiene algo de trampa, porque, entendamos, se despliega con el juego parado. Quien pone el balón en juego no está defendido no de manera convencional. Andrés, era el mejor, sin duda, de toda la liga. Fíjate, en su segunda temporada, porque mencionabas, ¿no? Antes del All-Star, se va a 35 asistencias en situaciones de poner el balón en juego, que para hacernos una idea, duplicaba en cantidad a jugadores que estaban en el top 5. Esto un poco son recursos para los que nos gusta rebuscar. Es como el outlet pass de Kevin Love, ¿no? Bueno. Que ahí tiene unos cuantos enamorados, yo entre ellos. Pues este tipo de acciones es bastante similar. Y por poner un contexto, los datos que tiene, has dado uno que es muy, muy importante, pero en sus primeros 2 años en la NBA, él genera 95 asistencias en ese tipo de pases. Bueno, esa cifra no tenía comparativa a nivel de ratio con ningún otro jugador en toda la liga. Y luego lo más atractivo de esto, no solo que sea muy bueno en esas acciones por volumen, sino que lo es de muchas formas distintas. Pases a una mano fuertes, picados con ángulo, con menos ángulo. De todas formas. La variedad es muy, muy alta teniendo en cuenta lo a priori restrictiva que es esa situación, Gonzalo. Bueno, era tan bueno que muchas de las ATOs, ya sabéis, esas jugadas que se diseñan generalmente los técnicos para un tiempo muerto, pues Daigneault dejaba siempre un margen. Él dice, a mí me ha llegado a condicionar tanto que en las acciones que dibujar para salidas del balón cuento siempre con su decisión. O dicho al revés, yo no diseño nada que no le permita elegir algo que pueda haber. Exacto. ¿Te das cuenta? Esto es un recurso natural y al mismo tiempo es un recurso aprendido o practicado, que no había mucha diferencia con lo que él había visto en aquella fase de formación. Bueno, es que Giddey contaba, porque le preguntaron por supuesto por esto en su momento en Oklahoma, y contaba que esta cualidad la lleva practicando a conciencia desde adolescente, allí en Melbourne. Y decía que como no proliferaban los scouts a nivel de baloncesto formativo donde él jugaba, scouts entre equipos tácticos digo, él tenía un compañero que se llamaba Patrick Twig con el que se hinchaba a dar asistencias de ese tipo. Se ponía a correr y Giddey le regalaba la bandeja fácil constantemente cada partido, pero que decía que al menos 5 o 6 por partido le generaba a Gonzalo, que era una absoluta locura. Él tenía un don en esto y luego pues lo ha ido perfeccionando. Andrés, hay jugadores que disfrutan, no solamente entrenadores, pero que disfrutan mucho esto de la estrategia, que hay un placer añadido en coger desprevenida a toda defensa y sacar los colores a mucho jugador que baja la guardia en una fracción de segundo. Yo recuerdo, tienes acciones, por ver con Harden cuando jugaba con los Rockets, ese momento en que él se toma un respiro y está a verlas venir. Bueno, pues esto provoca situaciones muy particulares, hasta el punto de que en Oklahoma el saque de todo balón en juego correspondía a Giddey. Y él dice, fíjate si es señorito, dice, podría estar dentro como el resto, pero la verdad lo llevaría bastante peor. ¿Te das cuenta lo delicado que se puede ser? Pero insisto, insistimos, que esto es puro paladar, o sea, estas virtudes quirúrgicas. Exactamente, Gonzalo. De todas formas, esta especie de secreto dura muy poco.
Porque esto cuando llegas a la NBA, claro, tarda muy poco en conocerse y muy poco en explotarse. ¿Te acuerdas de cuando contábamos cómo Will Barton fue el primero en aprovecharse del talento pasador de Jokic, ¿no? Cuando Sergio llega a Denver, decía, madre mía, ¿cómo pasa este tipo? Dádmela a mí. Bueno, pues aquí sucede un poco igual, ¿no? Porque Daigneault percibe esa virtud y dice, pero si tenemos un quarterback, porque tenían uno, Gonzalo, y así que empieza a explotar ese recurso, como dices, en todas las situaciones, todas saques de banda, todo lo sacaba Giddey porque tenía ese margen creativo que le daba un punto extra y luego los datos lo acaban avalando, Gonzalo. No es particularmente hablador, pero en aquel equipo que es, desde entonces, lo vemos a diario, una cuadrilla. Es un equipo universitario. Muchos de ellos no han conocido otra cosa. Sí lo era. Sobre todo en los corrillos al tiempo muerto, donde, entendamos, se va a gestar algo que no depende propiamente del flow, que puede estar preparado o no. Digo esto porque llega a un acuerdo con su entrenador y con los compañeros de también improvisar con el contacto visual, hasta el punto de que en el scouting rival esto llega a figurar como amenaza, una amenaza en concreto, y le ponemos un grande de brazos largos para tratar de molestarle. Man in the backcourt as Giddey readies to inbound with 8.5 left. Backdoor finds Williams for the layup. It's tied. In a blink, Josh Giddey another double-double with 14 points and 10 assists. ¿Cómo iba a cambiar la película, Andrés? Bastante. El salto de los Thunder el año pasado ya es de los más bestias que recordemos. Sí. El año pasado, En realidad, ¿qué habíamos visto? 2 años, pasan de 24 a 40 a 57 victorias. Y no es tanto el repunte numérico, que también, como la brutal gestación rapidísima de un aspirante total. Un monstruo. Vamos, era el equipo más joven en rematar un primer puesto de conferencia. Esa gesta de ir muy por delante del calendario previsto. Vamos a decir que de esos 3 años, Giddey forma parte plena o medular 2 años y medio. Porque él sí llega a verse descolgado de aquel estallido general. Ves que todos mejoran, salvo él, que parecía ir en sentido contrario a la dirección del equipo. Y la dirección del equipo podía tener muchas virtudes, pero básicamente era defensa y tiro. Sobre todo decisiones rápidas, de consumir muy poco balón. Esto iba a decir Presti al inicio de la temporada. Y empezamos a ver en su perfil no tanto las luces como las sombras, que era algo que hasta entonces no habíamos conocido. Sí. Aquello que decíamos en la previa, que es el peligro que supone terminar definido más por lo que no puedes hacer que por lo que puedes hacer. Es una fase en la que Giddey acaba entrando, y Andrés, en el peor momento posible. O sea, es bajar cuando todos los demás suben. Claro que el detonante se puede expresar a través del juego. Y también algo que no lo es, que mencionabas antes, porque la revelación es cierto. Todo el asunto turbio con la relación con una menor, pues actúa como agravante y le iba a causar un estrago aún mayor. Es cierto que al final toda la investigación que pone en marcha la policía de Newport, esta de California, termina en nada. Igual que la investigación en NBA, que suele ir a rebufo de estas cosas. Siempre, y aquello que son las declaraciones de Steve Javie cuando tiene que decidir si una flagrante es o no. Pues lo que hayan decidido los árbitros. Exacto. ¿No? Pero los meses posteriores, yo diría que hasta final de temporada, todo aquel perfil de ángel impecable que tenía se viene abajo. De pronto vemos a Giddey recibir abucheos en todos los pabellones que visitaba. ¿Qué relación hay entre ambas cosas? Si te digo la verdad, poco importa, porque aquí lo que importa es la realidad. Y la realidad era un brutal descenso de juego que le hace entrar en crisis, que termina Andrés dejándolo sin sitio. Bueno, de hecho es que la parte final de ese tercer año, el bajón que tiene a nivel individual es muy, muy pronunciado y además en todo. Su caída contrastaba además, claro, con el ascenso imparable del resto. Shea, Holmgren, Jalen Williams crecían como la espuma. Los Thunder estaban consagrándose como una fuerza de superélite y él, ¿qué pasaba con él? Él iba, como decías, al contrario. Iba a quedarse, como he citado antes, Gonzalo, envuelto en una situación de muy difícil salida, porque a la vista era como si él fuese a gatas y el proyecto fuese sprintando. Sí. Y aquello no podía sostenerse de ninguna otra manera. No sé si llamarlas novedades, pero todo el entorno que tenía alrededor, no solamente el equipo titular, es que los demás crecían. Isaiah Joe, Wiggins, quiere decir de Cason Wallace. Claro, ves que todo aquello que no podía hacer termina de pronto por marcarlo del todo. Claro que su defensa entonces chirriaba demasiado en un proyecto defensivo de élite y su lanzamiento le pasa factura, que era muy poco fiable, una amenaza marginal. ¿Recuerdas aquel volumen enorme de wide open que le flotaban? Aún mucho antes de los playoffs, lo que vimos es que la única mancha en la Supernova Thunder de pronto era él.
que veías en los demás una intensidad feroz y de pronto Giddey parecía un Adonis aburguesado que generaba rechazo en la propia gente de los Thunder. O sea, la comunidad Thunder es muy joven, pero es muy visceral, y aquello saltaba demasiado a la vista. Mira, Daigneault tiene muchas virtudes, pero una de las que más destacan es su sinceridad. Es un tipo directo. Muy honesto con Le iban a los suyos. preguntar por esto, evidentemente, y él reconoce, dice, en mitad de un proceso en el que todos parecían avanzar, o sea, dar un paso adelante, el suyo se vio de pronto ralentizado. Es cierto que el problema, dice, que tuvo fuera de las pistas lo afectó. Tenía que proseguir en medio de todo aquello, algo tan poco familiar para él y para nosotros, que mientras el resto, dice, tenía el viento de cara, Josh lo tuvo en contra. Pero esta es la realidad que decíamos, Andrés. Sus rotaciones no eran críticas, pero tampoco positivas, y veías cómo se iba quedando fuera del guión, que saltaba demasiado a la vista. Y aquí lo importante es que antes de los playoffs, Daigneault ya tiene una parte con él y le sugiere algún posible cambio de su posición en el equipo. Simplemente le dice que estuviese preparado. Claro, un tipo que miraba hacia atrás y que había disputado un total de 210 partidos en la NBA, el total de los cuales había sido titular, iba a seguir siéndolo. Es muy peligroso, entiéndeme, arrancar los playoffs. Justo en ese momento lo mueves al banquillo, no. Y además tienes una primera eliminatoria que te comes a los Pelicans 4-0. Incluso en los 4 primeros ante los Mavericks. Cierto que en 3 de ellos su rotación se iba a contar en menos 28. Iba a ser, pues a mitad de serie, o pongamos tras el cuarto, cuando aquella titularidad eterna llega a su fin. Bueno, Giddey hay que decir que está bien en primera ronda. Él se va a 12 puntos en 26 minutos, tira muy bien de 3. Porque se comen a los Pelicans, Andrés, no chirriaba nada. Estaba en una confianza positiva en cuanto al tiro, al menos, que le hacía no restar. Pero la segunda ante Dallas llega el problema, y el problema iba a ser definitivo, era abismal, porque los Mavs explotan de forma casi cruel el emparejamiento con Giddey. Le asignan a los 5 a marcar al australiano y generan una situación que desde el plano neutral yo recuerdo que era muy incómoda incluso de ver. Porque Giddey no tenía acierto al triple, no castigaba adentro tampoco porque no se atrevía, era un jugador expuesto permanentemente incluso en ataque, que pesaba mucho a los Thunder en pista. Gonzalo, su minutaje, ¿qué pasa? Pues que cae en picado. Se va a unos 12 minutos por partido, menos de la mitad que la serie anterior. Y la cuestión era tan grave, efectivamente, que se acaba llegando a casi la única decisión posible, como ajuste digo, que era sacar a Giddey del quinteto inicial. Sus minutos iban a seguir siendo pocos, iban a ser mucho más reactivos que proactivos, porque era la única solución. Pero aquello, entre sombras, más allá de esa serie, Gonzalo, aquello fue el fin de Josh Giddey, porque mentalmente esa situación y en ese momento a él le aplasta. Como le abrazaban a Daigneault, ¿eh? Get Josh in more of a playmaking role where he could play to his identity in the second unit. That's a very different feeling for him. He's never come off the bench, and I was kind of factoring in that he would be like calibrating. Para entonces él ya estaba marcado. Decías que sangraba demasiado a la vista verlo. Claro. Muy cómodo. Es que no es de esos casos en que el jugador no lo ve. ¿Qué iba a decir? Él sí. En cuanto arrancó la serie, yo sentía estar siendo un mal compañero. Y me martilleaba la cabeza algo así como, ¿qué pueden estar pensando de mí, de lo que estoy haciendo? Y es inevitable saberlo. Yo era consciente, decía, de todo ese ruido exterior. Pues claro, Andrés, de pronto ves el apagón, ves una sombra. Ves además que toda su actitud corporal era desoladora. Claro, esto es un plano desconocido para un jugador tan joven que estaba marcado hasta entonces por su brillo. Un momento tan importante de carrera. Ya digo que ese momento es como muy particular y muy difícil. Y ese lenguaje corporal negativo le acaba creando problemas, y yo creo que es en esos momentos donde necesitas que alguien desde fuera te diga, oye, te estás equivocando. Algún apoyo. Para que lo puedas corregir al menos, Gonzalo, porque si no sucede eso, estás convencido de que tienes razón, de que el mundo está contra ti y entras en una espiral totalmente destructiva. Giddey tuvo fortuna en eso, porque tuvo 2 conversaciones muy importantes para darse cuenta de lo que estaba pasando, desde fuera. Vamos a destacar 2. La primera le vino de muy cerca, fue su padre. Su padre, viendo los partidos por televisión, se da cuenta perfectamente, cómo no iba a hacerlo, ¿no? Si es su hijo, de que el lenguaje corporal de Josh no era el de siempre, no era adecuado. No ya por no jugar, que también, sino con el resto de compañeros. Y el baloncesto es un deporte de equipo, mientras que Giddey no se estaba comportando como un miembro de ese equipo, estaba enfadado con el mundo. Mi padre me dijo que la imagen que daba era terrible, que todo lo que yo podía hacer o no hacer en el banquillo también se veía por fuera, y que tenía que cambiar mi forma de afrontar esa situación. Desde aquella conversación cambia ese lenguaje corporal. Fíjate que un ejemplo
tradicional de lo contrario, de ser un auténtico fenómeno estando en el banquillo, su compañero Jailin Williams. Este siempre tiene una sonrisa, un ánimo, es un ejemplo de saber aportar incluso no estando en cancha. Y Jailin, que es muy cuco, se da cuenta de que Giddey lo está pasando mal, porque no estaba acostumbrado a escenarios así. Y quiso tener un detalle con él, diciendo públicamente entonces, cuando estaba Giddey pues prácticamente ante los Leones, que yo siempre había sido un gran compañero. De hecho, hace unos días, Gonzalo, cuando se me dieron Thunder y Bulls al término del partido, una foto de grupo de la plantilla con Giddey. Sí. Que, oye, deportivamente su etapa acaba, pero él deja muy buenos recuerdos en ese vestuario, porque era un tipo bastante querido ahí dentro. Dice su padre, ¿no? Como apoyo principal, esta es esperable. Pero es que la otra sorprende bastante más. Que te coja un veteranazo del equipo rival en mitad de los playoffs. Del rival. Y además, villano. O sea, Markieff Morris. Sí. Cuando termina la serie. Porque estaba viendo a un crío sufrir aquel apagón total. Él llega a contarlo esto, ¿eh? Dice, estoy convencido de que todo lo que le había pasado esos meses siendo objeto de la ira pública, lo único que le dije es que tiene que aprender a separar los dos mundos, que se le notaba demasiado lo que tenía en la cabeza y que todo eso le estaba afectando a su juego. Dice, no era él. Esto Markieff Morris. Sí. ¿Sabes lo que creo aquí? Cuando vemos esto de los abucheos y las iras públicas, que, en fin, lo vemos, las más duras tienen lugar fuera de cámaras. Con Giddey sí que tuvo que haber algún que otro exceso. Pero aquí importa lo ocurrido tras la eliminación. ¿Que la temporada había sido una gesta, la de los Thunder? Por supuestísimo. Pero en el caso de Giddey, ¿tú crees que había marcha atrás? Seguramente no, o no como lo habíamos conocido. Y en pocos días iba a tener lugar una reunión de Giddey con Daigneault y con Sam Presti, una reunión a 3. Todo esto antes de volver a Australia, porque además Giddey tenía que sumarse a la concentración del equipo de Australia para los Juegos, ¿no? Esta parte es interesantísima porque a Andrés no le hablan de moverlo, no de salir propiamente. Le indican, eso sí, un cambio en su posición o en su jerarquía en el equipo, es decir, salir en el banquillo en adelante. Dicho en claro, Andrés, le toman el pulso. Claro que Daigneault visualizaba su papel como creador en la segunda unidad, que pudiera ocultar pues algunas deficiencias, la defensa, el tiro, etcétera, ¿no? Y días después les da una respuesta. Y les dice, os agradezco confiarme con sinceridad vuestros planes. O sea, la transparencia, ¿no? Pero yo también quiero serlo. Y dice, no lo veo. Mi objetivo es liderar el ataque de un proyecto. Claro, y si no puede ser aquí, como hasta ahora, dice, quiero valorar la posibilidad de hacerlo en otro sitio. De hecho, antes de salir, confirma esto en una última llamada a Presti, algo así como, a ver si es posible moverme. Claro. A Presti esto le facilitaba totalmente ya las cosas. Bueno, Giddey afronta esa conversación que hay que imaginar que no es nada cómoda, sobre todo la primera, que es a 3, de forma bastante profesional. Él no es tonto, obviamente, y entendía que después de lo ocurrido en playoff, un espacio a mejorar claramente en plantilla para Oklahoma era el suyo. Un rol, al menos. Y seguramente entiende que al revés también funcionaba así, que él no podía alcanzar su mejor versión en aquel escenario. Y es un elogio para ellos, llega a decir después. Tienen tantísimos grandes jugadores que no pude encontrar el papel en el que pudiera ser yo. Está muy bien tirado porque es cierto, Gonzalo, le pasa por la derecha el proyecto. Cuando citaba el concepto de papel, de rol, es muy interesante esto, Gonzalo, porque él después llega a aclarar que su rol era específicamente ser un base, que es lo que siempre había sido, un hombre que toma decisiones creativas con el balón. Pero allí en Oklahoma pues quedaba bastante claro que no podía serlo, no al menos al volumen deseado. Primero porque estaba Gilgeous Alexander, que es uno de los jugadores más dominantes del mundo con el balón. Sea como sea, que es distinto a Giddey, pero lo es. Y segundo porque Jalen Williams era mucho más apropiado que él para ese papel de Giddey de generador secundario. Por eso su salida deportivamente, yo diría que pudo llegar a ser incluso un acierto para ambas partes, porque es mejor corregir, Gonzalo, mientras sea posible hacerlo. No te quepa la menor duda, pero aquí se define muy bien ese negociador impecable que es Sam Presti. Exacto. Es un depredador con piel de cordero y convierte una debilidad en otra fortaleza. Vamos a ver, cuando decíamos eso de tomar el pulso, aquí hay una estrategia de fondo. Pero ¿qué necesidad había de contarle el plan futuro terminada la temporada y no en el training camp, pongamos, para ver cómo reaccionaba? Es un negociador frío. ¿Te das cuenta qué rápido van las cosas? Sí, sí. Entonces un vistazo a la gestación en Oklahoma de estos 3 años de cultivo, y Giddey formaba parte, pero se llegó a ser un símbolo de ella. Pues ponía fin a un bonito sueño, claro que sí. El mismo que había llegado a reflejar en una carta en The Players Tribune, que titulaba Dear OKC, una carta bastante extensa,
Pero voy a simplemente recoger 3 fragmentos breves, porque expresan muchas cosas. Dice, podría hablar de Shai todo el día, y de Lou, y de todos los demás, chicos que se van sumando y no juegan mucho, pero luego aparecen en momentos clave, porque son la columna vertebral de lo que estamos construyendo. Dice, llegan y trabajan más duro que nadie. Y esa es la cultura que tenemos aquí, no la que estamos construyendo, la que tenemos. Dice también, yo vivía en la otra parte del mundo y podía no saber mucho de lo que significan los Thunder para esta ciudad. Ahora sí, lo son todo. Te paran y reconocen en todas partes y la gente te muestra todo su cariño. Y termina, me encanta nuestro grupo, es un grupo de amigos y desde el fondo de mi corazón me encanta esta ciudad. No estamos ni cerca del equipo que podríamos ser, que vamos a ser. Los éxitos están en camino. Andrés, ¿sabe rarísimo ahora todo esto? Pues sabe raro por él. Sí. Destaco simplemente esa parte en la que dice, llegan y trabajan más duro que nadie. Pero ya digo que esto pasaría con todo aquel que hubiese salido habiendo sido parte vital de su fundación. Cuando no has conocido otra cosa, Andrés, piensas que todo eso es para siempre. Que tú no tienes ni idea de lo que es el mercado. Sí, sí. Hasta que el 21 de junio, relativamente pronto, en que llegan a un acuerdo con los Bulls. Tiempo suficiente para que Giddey fuese a los Juegos Olímpicos, sumarse posteriormente al training camp, etc. Para cerrar el capítulo, Gonzalo. Andrés, a una edad tan tierna, es difícil, porque puedes no saber lo que quieres, pero sí lo que no quieres. Y él lo había dejado muy claro cuando le toma el pulso y él también se descubre. Sí. No quería ese papel de backup, no quería salir de la segunda unidad. Es que él, creo que en la presentación con los Bulls, además, es cuando reconoce que había hablado con Presti sobre ese futuro, con los Thunder saliendo desde el banquillo y su negativa al respecto. Él no quería salir desde el banco y se lo hizo saber. También fue honesto, porque hay voces que llegan a pensar entonces que aquello fue el detonante para su salida, pero yo al menos creo que su salida ya estaba sentenciada, claro, Gonzalo. Lo que había que definir eran las formas, ¿no? De todas formas, me gustó cómo lo contaba y me gustó también la postura de Presti en todo esto, porque hablaba muy francamente con él sobre las opciones que podían manejar y que podían gestionar, porque no existía ninguna necesidad de que la cosa terminara mal, porque a las dos partes, insistimos, les convenía acabarlo. Andrés, otras operaciones son como más inesperadas, más opacas, se dan por cubrir algún vacío o por alguna motivación financiera. Esta es de agradecer la claridad por todas las partes, por las tres, Bulls, Thunder y también por Giddey, porque no todos los traspasos se gestan igual, ¿eh? Este iba a pasar de una posibilidad a una necesidad, sí, Andrés, a un favor fingido. Presti le abre incluso la posibilidad de contar con él en esas conversaciones por si tenía Giddey alguna preferencia por destino. Digo que aquí es donde Presti se maneja mejor, hasta terminar haciéndola coincidir con su propio interés. Claro, quiere una bestia defensiva atrás que además mi entrenador conoce, porque habrá que recordar que Daigneault y Caruso pasaron años juntos en la G-League. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso, Gonzalo? ¿Cuánto tiempo? Giddey, por cierto, veía con bastantes buenos ojos salir a los Bulls, el futuro que podía tener allí. Estaba motivado también. De hecho, ya en los Juegos Olímpicos se le notaba que había cerrado ese capítulo, Gonzalo. A él se le ve muy bien, al final es de esos jugadores que a algunos se les nota más, son emocionales, ¿no? Que si están bien, si está en una posición mental buena, son sensacionales, pero padecen mucho también cuando no lo están, Gonzalo. Y un buen día, cuando vuelves en avión de unas vacaciones recortadas, no lo haces al único sitio que habías conocido, vas a otro muy distinto, queriendo volver a ser el mismo jugador que habías creído ser. Esto no es nada fácil. Y yo, sí, rindo pleitesía a Coby White. Porque me parece un extraordinario jugador y persona. Tú aterrizas en un sitio, en esa nueva ciudad, dejas por supuesto ese primer día de llegada para situarte, como si llegas a un hotel, ¿eh? Y al día siguiente, a la mañana siguiente, Giddey recibe un mismo mensaje por dos vías. Coby White y mira, Patrick Williams. ¿Te apetece que comamos juntos? Él está encantado, como para decir que no, mal rollo después, ¿no? Y entre tacos y quesadillas, sí, pues iban a ir a un mexicano, pues le hacen sentirse bienvenido cuanto antes. Pero ya digo que aquí hay un componente como más humano, porque los dos jugadores de los Bulls eran muy conscientes de lo que Giddey había tenido que leer en prensa local y nacional, porque los Bulls se habían deshecho, más bien regalado, de su mejor defensor y alma del equipo, el único que sabía o que quería competir. Y les dicen
que sepas que aquí te recibimos con los brazos abiertos, incluso que admiraban su estilo, que en adelante, por supuesto, que iban a encajar. Fíjate cómo es la cosa, que Giddey llega a contratar un profesor para quitarle un poquito más de acento australiano, por la cosa esta de integrarse. Sí, sí. Andrés, un tipo que habla inglés, contrata más. Todos los que no hablábamos, te puedes imaginar, ¿no? Ellos tenían previsto un minicampus en agosto en Miami, que se iba a perder Giddey porque recordemos que vuelve de París una lesión de tobillo, ya romperse un ligamento. Pero se iba a incorporar en el training camp ya para septiembre y lo primero que encuentra, además de muy buen ambiente, que le reciben muy bien, lógicamente, son, vamos a decir, partidillos, esos 5 contra 5, a posesiones por sistema de 14 segundos, forzando a todos a un ritmo muy alto y a tomar decisiones rápidas. Y el mensaje que transmite Donovan al jugador es: quiero que seas el motor de todo esto. Can we make quick decisions, okay? And can we space and relocate and help each other? You guys are in good shape. Let's get in great shape and have the mentality we'd be the best conditioned team in the league, okay? De todas formas, también en todo este asunto había un aspecto que flotaba en el ambiente porque a Giddey había que extender el contrato, que por eso muy astutamente Sam Presti se lo quita del medio antes de que tuviera que tomar esa decisión. Hay que comentar que los Bulls desde el principio deciden no establecer conversaciones con el agente de Giddey de cara a esa extensión. Estaban interesados de antemano en su futuro con la franquicia, pero teniendo la opción de igualar ofertas el próximo verano, que es lo que va a pasar finalmente, va a ser agente libre restringido, no iban a precipitarse. Giddey inicialmente tuvo una buena conexión con el resto de jugadores, en cancha, digo, él experimenta por supuesto una fase de aclimatación que es necesaria obviamente porque son sistemas nuevos, jugadores nuevos, pero yo creo que en el mes de diciembre, en torno ahí, él empezaba a sentirse ya bastante más cómodo, Gonzalo. Lo que pasa es que justo coincide con una lesión que le corta el ritmo. Sí. En enero yo recuerdo que le costó volver a coger ese ritmo, pero una vez lo ha cogido sí que hemos visto su mejor cara de verdad. Coincide aquello con el último tramo de Zach LaVine en el equipo, que es muy bueno también. Él encontraba a los anotadores, les alimentaba constantemente, eso siempre lo ha tenido. Y luego además con Giddey, desde el principio ha pasado que él ha hecho saber que tiene bastante confianza en el grupo que hay en Chicago. Eso es importante, Gonzalo. Él cree que hay talento y talento por explotar. Y hay un margen interesante de recorrido en estos chicos. De hecho, lo que hemos estado viendo en el mes de marzo, que es digamos el mejor escenario posible, no ha sido una sorpresa desde dentro. Ellos confían bastante en lo que son y creen que es cuestión de tiempo que puedan sostener bastante mejor un nivel similar. Él siempre que ha podido ha repetido eso, que todos los que estamos aquí compramos la idea, el estilo, el proyecto. Eso es importante. Pero también tienes la duda, cuando habla de proyecto, de saber dónde está exactamente. Incluso separar la gestión de los Bulls, pues ese escalón en el que la front office piense que se encuentran, y las aspiraciones del jugador. Yo por eso, de todas las declaraciones que ha ido dando, sobre todo al principio, yo destacaría dos: una relativa a su nuevo escenario y otra al que había dejado atrás, que hasta pueden ir unidas, Andrés, para entendernos, ¿no? Cuando habla de los Bulls, habla de sí mismo en términos de futuro. Sí. Aquí ve una gran oportunidad de crecimiento y de un rol mayor para recuperar el feeling y tal vez sí, desatar mi potencial y el del resto del equipo. Y la otra, pues, pasado un tiempo, él no veía su caso como un resultado negativo con arreglo a sus prestaciones. Dice: creció el número de jugadores que podían manejar el balón, desplegar mucho playmaking y hacer prácticamente de todo. Eso me obligó a un reajuste sobre la marcha y aprender algo distinto a cuanto yo había sido. Aquí hemos hablado en más de una ocasión de ese peligroso confort que algunos jugadores experimentan en los equipos en reconstrucción. Esto llegamos a decir en su momento de Jalen Green en los Rockets pre-Udoka. Y dice: en mitad de aquel proceso cuesta ver la luz otra vez. Pasado un tiempo, algo así te enseña cómo adaptarte a un escenario nuevo y completamente distinto. Yo aquí estoy de acuerdo, al mismo tiempo no, porque la suerte que ha podido tener es que alguien decidió darle la oportunidad porque confiaba en el mismo jugador que empezó a despuntar en Oklahoma, no en otro. Exacto. Que es lo que decías tú: soy el mismo jugador, a ver si puede cambiar el contexto, puedo cambiarlo yo. Giddey no tiene que aprender a ser otro jugador, tiene que rescatar toda aquella misma progresión. Y Andrés, en Chicago, sí, este ha sido el papel asignado. Luego hay una circunstancia muy interesante aquí en el proyecto de los Bulls, y es esa necesidad que tenían de un base director, que es algo que buscan y encuentran con Lonzo Ball en su momento, pero que dura un pestañeo. Los recursos exteriores que ha ido teniendo Chicago desde entonces, desde la lesión de Lonzo Ball, no reunían esas características. Para que nos entendamos, ni Kobe White ni Ayo Dosunmu son esos perfiles. Es más, son perfiles que pueden brillar mucho más teniendo al lado a alguien como Giddey, un base director.
Por eso lo que estamos viendo las últimas semanas es la prueba real de que 2-3 conexiones adecuadas bastan para cambiar al menos el clima de una franquicia. Y eso es lo que ha estado sucediendo con Josh Giddey, potenciando distintos elementos del sistema, porque él lo ha hecho, Gonzalo. Giddey sabía que en Oklahoma eso era muy complicado, porque a medida que tú ves diariamente, además, como era su caso, el nivel que van tomando ciertos jugadores, eres perfectamente consciente de que allí no vas a tener ese mando. Por eso el cambio de aires era necesario, no era nada caprichoso en el caso del australiano. Él ha reconocido muchas veces que lo que más le gusta de jugar es generar secuencias de pases, encontrar buenos tiros, hacer que los compañeros ganen confianza sintiéndose partícipes. ¿Qué nos quiere decir todo esto, Gonzalo? Esta es la definición de un jugador que ve esto como la suma de 5 piezas. Claro. Eso contrasta en el fondo con lo que pueden transmitir jugadores que son más autosuficientes, ¿no? Que están llamados a ejercer como tal, ¿no? Como hombres franquicia. Y mira que Giddey es una elección muy alta del draft, pero normalmente asociamos esas elecciones con ser el referente primario de un equipo. Sin embargo, el suyo es uno de esos casos marcados por el condicionante colectivo. Gonzalo, Giddey es sobre todo un jugador colectivo. Mira, voy a poner 2 casos de jugadores que también fueron elegidos muy arriba en el draft y representan exactamente lo que estoy contando. Mucha gente se va a acordar de ellos, ¿eh? Shane Battier y Joakim Noah. Sí. Esos 2 son jugadores que llegan a ser muy importantes en distintos niveles en equipos de mucho éxito, pero eran jugadores que tú no les veías liderando proyectos, sino complementándolos a la perfección. Con Giddey, mi sensación es bastante similar, siendo un perfil de jugador distinto a los dos, pero creo que encontrar ese rol, el de base pasador, es el que de verdad desata lo mejor de él, pero no necesariamente como hombre franquicia, cuidado con esto, sino simplemente en un rol que potencia sus cualidades. No, y en parte de las cosas que le he ido diciendo yo, por ejemplo, lo que más valoro, donde verdaderamente creo que daba en el clavo, es en el simple reconocimiento de cosas, defectos claves, como podía ser su tiro y su rendimiento defensivo, que no estaba a la altura. Vamos a ver, esto sucede con grandes talentos, sobre todo los creativos, en los que su calidad, Andrés, está fuera de toda duda. Pero a veces los ves como demasiado aristocráticos, con un punto de señoritos de que la defensa no va con ellos, que ellos están por encima. Esto lo llegamos a ver con Luka y con Harden. Y Oklahoma se estaba llenando de fieras. ¿Cómo no vas a ponerte las pilas? Y él dice, no es fácil afrontar un verano con aquel sabor de boca, pero cuando lo piensas ya mucho más en frío, sí, claro que tengo que trabajar algunas cosas. Insistimos que esto es lo que ha ido haciendo este año, porque el tirador que aparece a partir del 1 de febrero parece como muy real. El partido de los Raptors, recuerdo un tuit de Casey Johnson que decía, esto del driving, que decías de entrar a canasta, dice como el día y la noche en relación a, bueno, y estamos hablando de que este año se ha ido a su máximo de carrera en asistencias. Claro que sí. Terminado la temporada, yo me pongo también en el lugar de la gerencia, tan criticada por tanto inmovilismo, de, Andrés, qué sabor de boca les puede dejar el curso y hasta qué punto lo que concebían con Giddey se ha visto cumplido. Bueno, aunque haya sido un tema apartado de forma, yo diría que voluntaria por las dos partes, tanto franquicia como jugador, no es evidente que lo del contrato se va a resolver. Sí. Los Bulls van a poder igualar ofertas por Giddey. Da la sensación de que viendo cómo está acabando la temporada, esa química creciente, pues van a hacer lo posible por retenerlo, ¿no? Pero destaco esto porque a nivel personal él también ha defendido ese año de demostrar para poder luego optar al contrato que quiere. Y me parece honesto, ¿eh? Siempre ha hablado maravillas de lo que tiene al lado, creo que se ha convencido de que es un buen sitio para él, pero me parece importante querer demostrarlo, Gonzalo. No, dame el dinero y luego ya te demuestro. No, al contrario. Y ahora que queda relativamente poco para que se resuelva lo de la extensión, cobra bastante sentido la apuesta de Giddey por apartar cifras, Gonzalo, y dedicarse a reencontrarse a él mismo como jugador, porque eso es precisamente lo que va a acabar llevando a lo otro. Esa es apuesta. Pero toda apuesta es también un enigma, ¿no? Hombre, claro. Es que a Giddey le hemos visto las dos caras. Hemos visto su mejor versión, ese tramo de 10 partidos, no vamos a... En fin, abrumar con datos, pero en cuanto a puntos, rebotes, asistencias, como catalizador, se va a muy pocos precedentes. Y hemos visto también la versión espectral. ¿Con qué Giddey nos quedamos? Claro. ¿Con aquel decisivo en la victoria ante los Lakers? ¿Con el que roza el cuádruple doble con ellos la noche en Los Ángeles? Que ahí vimos la versión de jugador total. ¿O con el partido siguiente ante Dallas? Que se queda en 3 de 12, 0 de 3, menos 14. Ese jugador que le ves que incomparece, que pasa por allí. Giddey, deep pass for Horton Tucker. Watch out in the front row. Usually Billy didn't like that. Billy was like, no, what are you doing? Entonces, ha liquidado todas las dudas. Seguramente no puedas hacerlo cuando eres tan joven. Pero ¿sabes el que nunca las deja? El que nunca deja dudas, el que encadena 2 galardones de jugador de la semana que en los Bulls no lo veían desde Jordan.
ese tal Kobe White. Es que a veces, Andrés, perdóname, resulta mucho más útil ser un jugador expeditivo, directo, decisivo, sin tanto éter. Es que White es un tipo que en esos 11 partidos se va a 30 puntos, más de 50% de acierto, siendo un combo que también ejerce de base. Kobe White said enough of this. Desde luego que con Giddey no ha ocurrido lo mismo que en Oklahoma. No ha tenido compañeros que le pongan frente al espejo, pero a veces, Andrés, ese espejo lo pone él mismo por todo ese tramo que lo hemos visto tan respetable tras el All-Star, que es la parte más creíble del jugador. Ese Giddey después del All-Star es el Giddey que siempre imaginamos, diría yo. Un tipo que no solo es muy divertido de ver, que eso también es importante, como todos los grandes pasadores creativos, sino un tipo resolutivo, más valiente, más eficiente yéndose al aro, con confianza para buscar el tiro exterior. No apesadumbrado si tenía malas rachas, Gonzalo. Esta versión es la del Giddey ideal. Y explicábamos antes, 21 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias desde el All-Star de media. En un equipo, ojo, un equipo que ganaba partidos, por encima del 50% de victorias en ese tramo. Ese es el nivel individual. Pero hay que acompañarlo al mismo tiempo y necesariamente de lo que significa para el resto su presencia. Mira, por dar un solo dato, que yo creo que es bastante revelador. Jugadores como Vucevic, White, Buselis, Dosunmu, Lonzo, incluso Lavin en su día, cuando estaba, todos han subido su efectividad de tiro cuando compartían minutos con Giddey. Esa es la parte fundamental. Esto no es casualidad, esto es consecuencia de lo que facilita la vida a todo anotador que tenga al lado. Y esto acompañado de una correcta actitud atrás, que también ha llegado, donde obviamente tiene que aprovechar su tamaño, pasado de los 2 metros, y para colmo a lo que hay que sumar, sobre todo, que a nivel de identidad, de química colectiva, se puede estar construyendo algo interesante ahí dentro, Gonzalo. Lo decía muy bien Kobe White cuando contaba aquello de que se sienten muy conectados en pista, de que van a una. Y esas son las señales que te pueden permitir imaginar que esto vaya a ir a más, porque creen de verdad los unos en los otros, Gonzalo. Kobe White, que es una sonrisa con patas, le pedía que hablase algo más y te das cuenta es que Giddey es demasiado fino hasta para ejercer de portavoz. Sí. ¿Alguna otra buena noticia? Pues por ejemplo el novato, Matas Buselis. Bueno. Vamos, un tipo que se gana totalmente mi respeto cuando lo vimos la noche del concurso de mates, a intentar, Andrés, un par de imposibles que alguna vez le había salido en el entrenamiento. Pero esto lo ha dicho Donovan recientemente, ¿eh? Oye, todo lo que hemos ido viéndolo en pista, el chaval se lo ha ganado a pulso. Sin duda. ¿Esperamos alguna progresión? Hombre, toda. Vamos, hemos visto algunos destellos de ese superalero que entra con todo a comerse el aro. Buselis es una de esas grandes noticias y es un tipo que todavía está en el cascarón, ¿eh? Lo tienen que romper, pero me gustaría quedarme también con la luz que está dando otro complemento que no recibe mucho foco tampoco, como es Kevin Huerter. Es otro muy buen jugador de equipo, o lo bien que lo está haciendo Trey Jones, que también está pasando totalmente desapercibido. Y junto a ellos, oye, siempre pienso lo mismo cuando le veo, porque a veces me froto los ojos. Estamos viendo a Alonso Ball jugar al baloncesto de nuevo, Gonzalo. Qué alegría ver a jugadores así estar donde quieren estar, que es en pista. Y su caso, que a nivel médico es prácticamente un milagro que esté en pista, con más motivo todavía. No, y además en el futuro, a ver si lo vemos ya completamente normalizado. Sí. ¿En qué punto de ciclo estamos con los Bulls? Porque a un jugador de este tipo, de corte fundacional, de motor de proyecto, tienes que darle armas, tienes que darle recursos. Es así, nos gustará más o menos, pero si tienes que vencer toda la idea, esa es la solución. Entonces, si llega a esa extensión, habrá que hacerla coincidir con el inicio del proyecto o un nuevo reinicio. Esto corresponde a la front office y luego a ese nuevo pilar del proyecto. No tiene por qué ser el principal, tiene que ser uno de ellos. Pero ya hemos ido viendo pasar pues, a DeRozan, a Lavin, a Caruso. Me sigue pareciendo increíble que Vucevic siga ahí. Sigue ahí, sí. Pero tiene la sensación, otra vez desde arriba, de que hay que impulsar algo. De que el precio no sé si puede ser la limpieza total, pero eso de competir en el gris como que tampoco vale. No merece la pena. En el caso Giddey no nos cansaremos de insistir que estamos ante un jugador delicatessen, de ese baloncesto caviar, pero que ese examen ya está aprobado, ya lo sabemos, es de paladar. El siguiente tiene que ser hacer al equipo que le hayan puesto en sus manos competir, como hemos visto en otros jugadores, ejercer ese punto diferencial. Yo creo que el de Giddey es uno de esos casos que demuestra dos cosas, Gonzalo. Uno, la importancia del contexto para los jugadores, para su mayor o menor éxito. Un jugador es la suma de su valor y el valor de su contexto. Eso. Esto es así. Y dos, el valor de no apresurarse en levantar o hundir carreras, que a veces muchos tienen prisa, Gonzalo, les interesa tenerla. Porque Giddey tiene 22 años, 22, y el baloncesto, pues imagínate cuánto baloncesto le queda por delante.
Ojalá, de todas formas, haya podido encontrar su sitio en los Bulls y ojalá, de paso, para los Bulls estas semanas puedan ser el inicio de algo ilusionante, de algo estable, de algo real, porque hay buenos síntomas y oye, después de pasado todo este tiempo, su parroquia yo creo que ya se lo merece. Saves it to Giddey. Good hustle. Giddey drives, finds Herter, open for three. Les dedicaba a los Bulls Pina esta semana algo así como el doble filo del éxito, que decía algo así como qué dudoso valor para los aficionados puede haber en esto de instalarse en el medio, Sí. es el purgatorio. Era Greenberg que decía que el play-in se creó para un equipo como los Bulls. Bueno, o Miami. O Atlanta. O Atlanta, ¿no? Y en segundo lugar que sí, había brotes de la dirección correcta. ¿Y ahora qué? ¿Más paciencia este verano o sobreestimar esos brotes que pueda llevarles a dificultar la reconstrucción? Pues este es el asunto pendiente y la duda que siempre parece haber con los Bulls. Bueno, que por fin arranque los Bulls, que es lo que queremos. Liderados por un tipo como Giddey, porque capacidad tiene. Absolutamente. Esos mimbres que estamos viendo florecer, ese socio que tienen Kobe White, de los destellos de Buselis. Pues sí, Andrés, a disfrutar los playoffs, imaginamos, ¿no? Ya tenemos ganas. Ya tenemos muchísimas ganas, ya huele esto a ellos. Andrés, muchísimas gracias. Placer. Una semana más, como a todos vosotros, por estar como siempre al otro lado. Nos escuchamos aquí en el Reverso el próximo lunes. Un abrazo, hasta entonces.